asunto difícil, un asunto problemático. ¿Dónde está nuestra mayor batalla como hijos de Dios? ¿Dónde está nuestra mayor batalla como personas que han recibido la gracia de nuestro Dios, que ahora somos salvos? ¿En dónde está la mayor batalla? Pues, por favor, hermanos, acompáñenme a este texto en el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 32. Proverbios 16, 32. Proverbios 16, 32. Y ahí en sus lugares, hermanos, todos juntos, ¿trajimos Biblia, hermanos? A ver, levanten sus Biblias, por favor, hermanos. Muy bien, correcto. Muy bien. Es mucho mejor traer nuestras Biblias en la forma tradicional. Yo sé que a muchos de ustedes les gusta ya pues el avance tecnológico, pero siempre es mejor ir a nuestras Biblias. Bien, dice Proverbios 16, 32, todos juntos. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Veamos la segunda frase, el segundo renglón del versículo, o mejor dicho, el segundo concepto del versículo 32. Dice, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Mejor es el que sabe dominarse, mejor es el que sabe controlarse, mejor es el que sabe cómo reprimir en un momento dado sus emociones para no cometer una barbaridad, para no cometer algo indebido. Y qué difícil, hermanos, es controlarse. Qué difícil es mantener las riendas de nuestro propio carácter. Porque ¿cuántas veces no nos hemos desembocado? ¿Cuántas veces no hemos perdido esas riendas? ¿Cuántas veces no hemos hecho una cosa indebida por no controlar nuestras emociones? Nos dejamos llevar por nuestra situación interna y eso se convierte en un serio problema en nuestras vidas, ¿sí? Por eso luego dicen, cuenta hasta 10. Pues yo debería de contar hasta 100 o 200, porque qué difícil es cuando en nuestro interior, nuestra naturaleza humana está exigiendo sus derechos, está exigiendo que se haga lo que uno quiere, y entonces ahí está el serio problema. Miremos, hermanos, miremos lo que dice el libro de Eclesiastés. Hace unos domingos terminamos de estudiar el libro de Eclesiastés con unas enseñanzas increíbles en la escuela dominical. Pero veamos lo que dice, por favor, lo que dice Eclesiastés capítulo 10, versículo 1. Eclesiastés capítulo 10, versículo 1. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, fíjense bien la comparación, así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Cuando el sabio y honorable, cuando aquella persona que ha sido considerada como de buen testimonio, una persona prudente, una persona que sabe hacer bien las cosas, pero se le van los pies y comete una cosa que no está bien, pues se convierte en un escándalo. Y fíjense bien, aquí lo dice el texto, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. En la antigüedad, hermanos, en la antigüedad había personas dedicadas a hacer perfumes, ¿sí? Pero no tenían los conservadores como lo tienen hoy en la actualidad. Y entonces, si le caía un animalito, como en el caso de la mosca, echaban a perder el perfume y empezaba a oler mal. Pues así en la misma situación en la vida espiritual, cuando nos dejamos guiar por nuestra carne, por nuestros propios impulsos personales, entonces llegamos a cometer cosas que luego sirven para que demos de hablar a la gente. Entonces la gente nos empieza a señalar, no que eres cristiano, no que vas tanto a la iglesia, no que oras tanto, no que lees tanto la Biblia, y empieza a haber ese tipo de situaciones porque
cometimos una situación que nos dejó en una mala condición espiritual, en una mala condición moral y dimos mal ejemplo, de tal manera que por eso dice aquí el libro de Eclesiastés que pues una pequeña locura pues echa a perder todo, ¿sí? ¿Cuál es la solución para esto? ¿Cuál es la solución cuando estamos en una condición de esta naturaleza? Pues hermanos, pues es un trabajo de toda la vida. La solución es una disciplina espiritual, no una disciplina moral ni una disciplina física, sino una disciplina espiritual de poder estar al tanto de nuestra naturaleza humana. El problema mayor en cada cristiano es uno mismo, es nuestra propia naturaleza. El enemigo lo tenemos dentro. Nuestra carne, hermanos, es como el caballito de Troya. ¿Se acuerdan ustedes de esa historia famosa del caballito de Troya? Entonces, el caballito de Troya lo tenemos dentro. Nuestra misma naturaleza es la que nos impulsa a poder hacer o cometer barbaridad y media. Estábamos bien, caminábamos bien, dábamos buen testimonio, nuestra vida iba en ascenso y estábamos en una relación correcta con nuestro Dios y con nuestros hermanos, con nuestra familia, pero nos dejamos llevar por algo que no era lo correcto, nos dejamos guiar por la carne, por nuestra naturaleza humana, y entonces echamos a perder todo. Para eso tiene que haber una disciplina para poder estar en una buena condición espiritual a fin de ser de buen testimonio siempre. Claro, no somos perfectos, cometemos errores, pero estamos en la lucha y deseamos que Dios nos utilice para su honra y su gloria, pero tiene que ser una batalla diaria constantemente porque nuestra naturaleza está luchando contra nosotros mismos. Y aquí viene una situación muy especial. Hay una frase que es, vamos a poner así, una frase no agradable en la vida del Señor Jesús, en el sentido de lo que iba a ser en el futuro cuando viniera a este mundo. El Salmo 22 menciona algo relacionado con la vida espiritual del Señor Jesús. Y dice, hermanos, el Salmo 22, versículo 6. Vamos a ver esta frase, hermanos, porque aquí comienza la solución para ese problema de nuestra misma naturaleza humana. Estamos en el Salmo 22, versículo 6. Dice el Señor, porque este es un salmo mesiánico, mas yo soy, ¿qué cosa, hermanos? Yo soy gusano y no hombre. ¿Por qué el salmista, por qué David, que escribe proféticamente este salmo con relación al Señor Jesús, por qué utiliza el término gusano? ¿Por qué utiliza un gusano para hablar acerca del Señor Jesús que va a venir en el futuro? Porque a un gusano usted lo puede pisotear, porque a un gusano usted lo puede machacar, porque un gusano usted lo puede hacer a un lado y el gusano no le va a reclamar. El gusano no va a decir, ¿por qué me estás pisando? El gusano no va a picarle o no va a reaccionar negativamente. Un pobre gusano es un pobre gusano. Písele la cola a un gato y cómo reacciona. Písele la cola a una serpiente y ¿qué va a pasar? Pise un gusano y mire la diferencia. El término gusano aquí se refiere a quebrantamiento, a humillarse, a poder reprimirse sus propios derechos con la finalidad de que surja la naturaleza de nuestro Dios y podamos ser de buen testimonio hacia los demás. Pero eso cuesta. Pero eso no es de la noche a la mañana. Ser quebrantado, tener la actitud de un gusano, no es nada fácil porque siempre estamos pensando en nuestros derechos. ¿Y a mí por qué me van a hacer esto? ¿Y por qué me voy a dejar? ¿Y por qué se quieren burlar de mí? ¿Y quién se cree en ellos? Y empezamos a estar queriendo sobresalir y tomar ventaja
Y en la vida espiritual eso es malísimo. En la vida espiritual eso no puede ser. Porque el ser semejante a Cristo es llegar a una situación donde perdemos nuestros derechos. Y por eso la lucha más encarnizada en la vida de un creyente es uno mismo. Y esa lucha es una lucha de muerte propiamente. Porque uno de los dos tiene que morir. O muere la naturaleza pecaminosa que está en nosotros, o muere la nueva vida en Cristo que tenemos. ¿Quién tiene que morir? Porque es una lucha fuerte. Y ahora veamos lo que dice Gálatas capítulo 5, por favor. Vayamos a la carta a los Gálatas, el capítulo 5, para que veamos esta lucha espiritual que hay dentro de nosotros. En Gálatas capítulo 5, versículo 16, dice de la siguiente manera. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en qué. ¿Andad en qué, hermanos? A ver, ¿estamos en Gálatas 5, 16? ¿Sí? Gálatas 5, 16. Dice así, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos ¿de qué? De la carne. ¿Y qué es la carne? Nuestra naturaleza, nuestra propia naturaleza pecaminosa. Ahora, nuestra misma naturaleza nos obliga, nos inclina a hacer lo que le agrada a la carne. La soberbia, el desquite, la venganza, el afectar a alguien porque se goza o se alegra en eso. Aquí en Gálatas capítulo 5 encontramos cuáles son los frutos de nuestra carne. Fijémonos, hermanos, lo que dice en el versículo 19. Estamos en Gálatas 5, 19. Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía. Veamos en el versículo 20, por favor. Pongamos atención en el versículo 20. Dice, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Es decir, eso lo utilizamos para atacar a alguien y no dejarnos. ¿Y por qué me voy a dejar? ¿Por qué me voy a dejar si lo que me está haciendo? Pero Jesús dijo, mas yo soy gusano y no hombre. Es decir, que Él estaba dispuesto a quebrantarse. Él estaba dispuesto a someterse aún a pesar de que Él podía tener la razón o que tenía la razón, pero estaba dispuesto a someterse a ese quebrantamiento con la finalidad de que se hiciera la voluntad del Padre. Ahora veamos el Salmo 53, por favor. Isaías 53, no Salmo 53, Isaías 53. Veamos lo que dice y conocemos muy bien este maravilloso capítulo porque sale a relucir la obra redentora del Señor aquí. En el capítulo 53 del libro de Isaías, dice en el versículo, fijémonos hermanos, en el versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres. ¿Le gusta ser despreciado a usted? A mí no. ¿Le gusta ser desechado? ¿Le gusta que lo hagan a un lado? ¿Le gusta que no lo tomen en cuenta? ¿Le gusta a usted que ni siquiera le tomen su opinión? No nos gusta eso porque eso va en contra de nuestra misma naturaleza humana. Y hasta reclamamos, oye, ¿por qué no me estás tomando en cuenta? Luego le decimos así en la familia, al esposo, al amigo, a alguien, ¿por qué no me tomas en cuenta? ¿Sí? Es más, ¿qué estoy pintado? Así luego decimos, ¿estoy pintado? ¿Soy un cero a la izquierda? Y hablamos de esta manera. ¿Por qué? Porque no nos gusta, porque nuestra carne inmediatamente se revela, inmediatamente surge nuestro yo reclamando sus derechos, pero en la vida del Señor Jesús fue todo lo contrario. Dice el versículo otra vez, versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, se quebrantó. Y miren qué difícil es quebrantarse, porque el yo está primero.
Y el yo no le importa qué tanto conocimiento tengamos de la Biblia, qué tanto sepamos de teología, qué tanto sepamos de la iglesia, qué tanto... El yo no le interesa eso. El yo quiere hacer su propia voluntad. Los fariseos eran conocedores de la Biblia. Los fariseos sabían mucho de las enseñanzas del Antiguo Testamento. Pero su vida estaba en una ruina espiritual porque su naturaleza humana no estaba quebrantada. Y miremos en el caso del Señor, qué diferente, qué situación tan especial. Estando en la cruz del Calvario, estaba ahí uno de los malhechores diciéndole, si eres el Hijo de Dios, bájate y bájanos. El mismo Señor Jesús hubiera bajado de la cruz y le hubiera dado una buena golpiza para que se le quitara de estarse burlando de él, pero no lo hizo. ¿Cuál fue la reacción del Señor Jesús? ¿Cuál fue la reacción de él? Aun cuando la gente estaba murmurando, le estaba injuriando, meneando la cabeza, actuando mal contra él. Simplemente dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y lo dijo de corazón. Lo dijo en amor por toda la gente porque realmente no sabían lo que hacían. No se estaban dando cuenta hasta dónde estaba llegando su condición. Y mire, cuando nos dejamos guiar por nuestra misma naturaleza, perdemos el sentido de la realidad porque estamos mirando más hacia adentro en lugar de mirar hacia arriba a donde está el Señor. Y es ahí donde cometemos una serie de situaciones. Por eso dice Proverbios que es mejor el que llega a dominar su espíritu que el que conquista una ciudad. Si no permitimos que el Espíritu de Dios controle nuestras vidas y crecemos en la gracia de Dios día tras día para ser cada día semejantes al Señor Jesús, no importa lo que hagamos, hermanos, no importa. Podemos evangelizar a todo el mundo. Podemos hacer oraciones maravillosas, pero no van a tener efecto porque están afectadas por nuestra naturaleza carnal, por nuestra naturaleza humana. Y entonces no puede surgir efecto. Necesitamos quebrantarnos. Necesitamos pedirle al Señor que tome las riendas de nuestras vidas. Juan el Bautista dijo estas palabras, es necesario que Él crezca. ¿Y qué más? Que yo mengüe. Pero el menguar, hermanos, el menguar es difícil. ¿Por qué es difícil? Porque nuestro yo no quiere quebrantarse. Y cuando eso ocurre, hermanos, cuando permitimos que nuestro yo tome el primer lugar, aunque hagamos cosas piadosas, no surgen efecto. Porque el hecho de que el yo está actuando primero. El apóstol Pablo sintió el rigor de esa lucha espiritual cuando escribió Romanos capítulo 7, y les invito a que vayamos a este pasaje que de seguro todos ustedes lo han leído, hermanos, pero en el capítulo 7 de Romanos dice, versículo 17, Romanos capítulo 7, versículo 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, versículo 18, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Miren qué tremendo. Queremos hacer el bien, queremos hacer lo bueno, pero mientras el yo esté imperando, tomando las riendas de nuestra vida espiritual, todo se nos viene abajo. Todo se nos viene abajo. Y esa es la razón de por qué tenemos que considerar lo que el Señor Jesús vivió en su carne, en su humanidad, y nos enseñó a vivir de la manera correcta para que la gracia de Dios, el poder de Dios se pueda manifestar. Mientras el yo esté actuando en nuestros corazones, en nuestra vida, hermanos, hagamos de cuenta como si se estuviera taponeando la tubería
del agua que entra a nuestra casa. Cuando un tapón está en la tubería, hermanos, por muy potente que sea el torrente de agua de la calle, no entra porque hay un tapón. De la misma manera, el tapón de nuestra carne impide que la gracia de Dios y la presencia de Dios esté completamente en nuestro ser para hacer su obra. Entonces tenemos que decirle, Señor, quebrántame, transfórmame. Quita esa situación de mi vida, doblega ese yo que está dentro de mí. Y volvemos a repetir las palabras de Juan el Bautista. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe, que Jesucristo tome las riendas de mi vida, que Él sea el que controle mi ser, que controle mis pensamientos, que controle mi lengua, que controle mi corazón, que controle mis pasos. Porque de esa manera es que podemos vivir correctamente. El Señor Jesús experimentó eso y le fue difícil. En el capítulo 26 de Mateo veamos, hermanos, la lucha espiritual, la lucha de su propio interior del Señor Jesús. Y les invito a que vayamos a Mateo 26 en el famoso pasaje del Señor Jesús en el Getsemaní. Capítulo 26 del Evangelio de Mateo, por favor, hermanos. Veamos, hermanos, la lucha interior del Señor. Dice de la siguiente manera. Entonces Jesús, versículo 36, 26-36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Por qué se angustió el Señor? ¿Por qué se entristeció si Él tenía un completo dominio de Él mismo? ¿Saben por qué? Porque Él estaba mirando hacia la cruz. Él estaba mirando hacia aquel momento en que Él tendría que pagar por los pecados de cada uno de nosotros y que no iba a ser nada fácil estar en la cruz. Podía evitarlo, podía hacerse un lado, podía decir al Padre, ¿para qué voy a morir si miles de personas no me van a aceptar? Pero veamos, hermanos, dice en el versículo 38, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, versículo 39, yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando, diciendo, miremos, aquí está la lucha interna del Señor. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Si es posible, no me permitas ir a la cruz. Si es posible, no me permitas llevar ese sufrimiento. Eso lo estaba diciendo en su carne, en su humanidad. Pero miremos el quebrantamiento del Señor. Pero no sea como yo quiero. No sea como yo quiero, sino como tú. Y ahí está el quebranto del Señor. Ahí está actuando como dice el Salmo 22, versículo 6. Mas yo soy gusano y no hombre. Señor, haz conmigo lo que quieras. Si me quieres pisotear, si me quieres humillar, si me quieres hacer pedazos, lo que tú quieras, me someto a tu voluntad. Y miren qué difícil situación. Por eso es que nuestro cristianismo actual se ha convertido en un cristianismo más religioso, más de comodidad personal, que de ser un cristianismo entusiasma, explosivo, que cause impacto en la gente, porque reclamamos nuestros derechos igual que cualquier gente. Y eso en la vida cristiana no es posible. El manifestar la vida de Cristo implica un quebrantamiento interno, aun cuando tengan que ser pisoteados nuestros propios derechos. Y Jesús tuvo que actuar así. ¿Por qué? ¿Por qué triunfó el Señor Jesús en la cruz? Porque aquí en el Getsemaní ya había encontrado la victoria sobre su propia carne. La palabra Getsemaní significa prensa
de olivo. Prensa de olivo. Significa que ahí, como una prensa, el Señor estaba siendo sometido al quebrantamiento para que surgiera el aceite precioso de la voluntad de Dios y pudiera cumplir el propósito de Dios. Pero tuvo que ser sometido a esa prensa rigurosa. Y miremos que el fruto está aquí porque nos ha salvado por su propia gracia. Pero se tuvo que someter a esa situación tan tremenda. Cuando leemos Filipenses capítulo 2, dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, quebrantándose completamente. Volvemos a repetir, podía evitarlo, pero no lo hizo. Porque él quería hacer lo que le agrada al Padre más que nada. Por eso el Señor pudo decir con plena confianza que debemos de imitarle a Él. Imitadme a mí que soy manso y humilde. Y el único que pudo vivir en una humildad tan perfecta, en un quebrantamiento perfecto, en una voluntad perfecta al Padre, es Él, porque se quebrantó hasta lo sumo, hasta un grado tan tremendo. Y Él lo que quiere que también vivamos de esa manera. Porque ¿cómo es que nuestro yo inmediatamente surge? ¿Sí? Y cuando permitimos que el yo esté tomando el control de nuestras vidas, entonces no vamos a lograr nada. No importa qué vocabulario tan piadoso tengamos o qué tantos conceptos bíblicos tengamos en nuestra mente, el problema está en nuestro propio corazón. Y el corazón tiene que ser doblegado para que de esta manera surja la vida de Cristo. Y miren, hermanos, esto es de todos los días. Señor, refrena mi boca. Señor, refrena mis pensamientos. Actúa en mi vida para que de esta manera pueda hacer tu voluntad y pueda vivir de la manera que a ti te agrada. Y esto no es fácil. Al rey David le costó trabajo de poder experimentar esto. Tenía al rey Saúl en sus manos y 2 veces lo tuvo en sus manos. David era inocente. Él era perseguido inocentemente. Él no había hecho nada malo contra su suegro. Saúl era su suegro, no había hecho nada malo, pero Saúl quería acabar con su vida. Muchas veces David estuvo dispuesto a someterse para poder ayudar a su propio suegro. Un día Saúl estaba siendo afectado por un espíritu maligno y David tomó su arpa y le empezó a tocar con la finalidad de calmar su ansiedad, su angustia. Pero Saúl se dejó llevar por su carne y 2 veces le lanzó una lanza, en 2 ocasiones le lanzó una lanza con la finalidad de matar a su propio yerno. Y luego lo andaba persiguiendo y David lo tuvo en sus manos en 2 cuevas y pudo vengarse, pero no lo hizo, porque aprendió a quebrantarse. De tal manera que por eso en la Biblia dice que David, a pesar de sus pecados y errores, es el hombre conforme al corazón de Dios, porque supo quebrantarse. Y mire qué ejemplo tan especial. Un ejemplo más de quebrantamiento lo tenemos en José, el hijo de Jacob. Tenía a sus hermanos en las manos. Había muerto ya su padre. Sus hermanos fueron a buscarlo para pedirle disculpas, porque el remordimiento de lo que le hicieron siendo un jovencito de 17 años no tenía nombre, porque lo vendieron. Permitieron que estuviera lejos de su padre por 13 años. Vivió en una situación deprimente y cayó en la cárcel por culpa de ellos. Y ahora los tenía en sus manos porque era el segundo del faraón. Y se pudo vengar. Pero no lo hizo. No lo hizo.
Y veamos las palabras de José, por favor, en el capítulo 50 de Génesis. Capítulo 50 de Génesis. Dice José estas palabras a sus hermanos. Versículo 19 del capítulo 50 de Génesis. Él le respondió José, no temáis. Miren, palabras de consuelo y de ánimo. No temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Versículo 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló. Y miren cómo termina el texto. Y les habló al corazón. Les habló al corazón. Pudo haber hecho lo contrario. Si hubiera actuado en su carne, José les hubiera volado la cabeza a sus hermanos, pero no lo hizo. Porque él estaba sometido a la voluntad de Dios. Y él sabía que era mucho mejor quebrantarse para que hubiese bendición. Y así ocurrió. Nuestra lucha es diaria, de todos los días. Tenemos que luchar con nuestro carácter, con nuestro genio, con nuestras actitudes, con nuestra propia carne. Y tenemos que decirle, Señor, quebrántame. Señor, ayúdame. Señor, por favor, permite que pueda vivir en tu voluntad día tras día. Y Señor, ayúdame a poder entender esta situación. Y aunque en un momento dado sea doloroso el quebrantarme, ayúdame a vivir para que pueda ser de testimonio y una bendición para el mundo, una bendición para mi familia, una bendición para la gente que está a mi alrededor y sobre todo para honrar tu bendito nombre. Ayúdame, Dios. Y hermanos, cuando permitimos que el Señor tome el control de nuestras vidas, entonces nos convertimos en una bendición. Nos convertimos en una tremenda bendición. Pero cuando nos sometemos a Él. El yo es el peor enemigo que tenemos dentro de nosotros. Le echamos la culpa al diablo o le echamos la culpa al mundo, pero el mal está aquí adentro, en nosotros mismos. Que Dios nos ayude, hermanos, y animémonos a caminar correctamente en la voluntad del Señor. Que cada experiencia que tenemos en el día, que cada situación la aprovechemos para decirle, Señor, que se haga tu voluntad, que sea como tú quieres. Ayúdame a vivir conforme a la manera como vivió tu Hijo. Ayúdame a hacer lo correcto. Y miremos, hermanos, que cuando nos sometamos a vivir de esa manera, Dios va a hacer cosas grandes en nuestras vidas, porque entonces seremos instrumentos útiles en sus manos. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, por lo bueno que eres. Gracias porque hablas a nuestros corazones de muchas maneras con la finalidad